Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos al espacio de Sueños Sonoros, un espacio donde de la mano de los más grandes de la industria vamos a aprender cómo sí podemos vivir de la música. Hoy estamos en compañía del jefe de la Unidad de Cultura, además de tener un recorrido como docente en muchos de los colegios del municipio de La Calera. Estamos hoy con César Andrés Gómez, bienvenido a este espacio de Sueños Sonoros. Hola, ¿qué tal? Primero que todo agradecer la invitación y pues que hayan tenido en cuenta, digamos, mi recorrido, mi trayectoria para estar aquí como invitado. Muchas gracias. No, a ti por aceptar esta invitación. La verdad es que queremos aprovechar todo este recorrido en los colegios como docente y pues siempre como ser humano para que nos puedas ayudar a descubrir cómo desde la mirada de tu profesión se puede lograr pues muchos objetivos dentro de esos, cómo sí se puede vivir del arte y de la música, porque yo creo que desde tu área pues lo has visto en tus alumnos, no sé, cuéntanos un poquito. Sí, pues a través del tiempo sí he tenido contacto con muchos estudiantes que siempre han estado entusiasmados con la música y muchos de ellos pues han encontrado el camino como para labrarse un porvenir alrededor del tema de la música. La cuestión es que, digamos que por un lado no es fácil, no solo hablando aquí en términos de Colombia, sino a nivel Latinoamérica pues es un poco difícil el tema de la música. Sin embargo, siempre he considerado que la expresión artística, sobre todo la música, es fundamental para entendernos como seres humanos, para propiciar conocimiento, para propiciar encuentros, para abrir caminos y para explorar sobre todo la propia individualidad y conocer también las individualidades de los demás. ¿Tú cómo llegas a tomar la decisión de ser docente? Porque tampoco es una carrera que sea fácil. Pues digamos que no es tampoco una cuestión que yo haya decidido. Siempre me interesó la historia, desde que era pequeño, muy pequeño siempre me interesó la historia. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, pues empecé a buscar por esa línea, algo que tuviera que ver con la historia. Entonces en la Universidad Pedagógica está el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales y miré el pensum y dentro del pensum había 4 semestres de historia, entonces dije no, pues aquí es. Ya después, más adelantado en la carrera, pues me di cuenta que no estaba estudiando para aprender historia, sino para ser maestro. Y ya digamos ahí el asunto cambió un poco. Pero digamos que la base fundamental fue eso, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de el interés sobre todo por el conocimiento acumulado de la humanidad, el interés por el desarrollo del pensamiento de la humanidad siempre me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, y después terminas tu carrera y ¿cómo llegas a ejercer? Porque también para nuestros oyentes es interesante saber cómo, porque lo que hemos escuchado en el recorrido que hemos hecho en Sueños Sonoros con los diferentes profesionales es que en la universidad no nos enseñan a cómo vivir de nuestra carrera. Salir al mundo laboral no es fácil. Sí, no, claro que no. Salir al mundo laboral es un choque tremendísimo, pues porque uno en la academia tiene todo pensado desde la perspectiva de la misma academia. Entonces todo está pensado como en el crecimiento intelectual, en el conocimiento, en la búsqueda del procesamiento de información. Pero la parte que tiene uno para desenvolverse en el mundo laboral pues es muy pequeña. Entonces las primeras experiencias en el mundo laboral son durísimas porque pasa uno de estar en un ambiente controlado, por llamarlo de alguna manera, en donde uno tiene unos compañeros que tienen los mismos intereses, donde tiene unos maestros increíbles que saben un montón de cosas y entonces de pronto se ve uno abocado a tener que transmitir lo que uno sabe a un montón de personas que no están interesadas en lo que uno sabe. Entonces ese choque es difícil y además está toda la parte que tiene que ver con planeación de clases, con organización, con el tema burocrático,
de lo que uno no tiene ni idea y le toca irlo aprendiendo como un poco a los golpes. O sea, en la academia a un docente no le enseñan cómo planear una clase. No, digamos que sí existe como la preparación, pero es una preparación muy somera, porque cada colegio y cada nivel requiere de una planeación diferente. Entonces uno aprende como unos lineamientos generales, pero pasa uno a conocer, digamos, las necesidades particulares de los colegios y de los estudiantes, y entonces uno tiene que aprender de esa experiencia para poder construir eso. Entonces hay una diferencia grandísima en eso. Vuelvo y te digo, está uno en un ambiente controlado con un maestro que sabe un montón, y entonces el maestro le dice, no, usted diseña su unidad didáctica así, no sé qué, y entonces uno le pone un montón de cosas que uno considera, y cuando uno va al colegio le dicen, no, usted tiene que hacerlo según lo que nosotros queremos acá, con nuestro proyecto pedagógico, con todo lo que nosotros requerimos acá, eso que usted sabe no sirve tanto. Entonces ahí, digamos, ahí hay una divergencia de cosas. Ya la experiencia laboral es muy diferente y además que también, que yo me imagino que el aula de clase tampoco es un ambiente muy controlado. No, el aula de clase es un universo caótico. Lo que le conversaba yo alguna vez a algunos de las personas que fueron mis estudiantes es que son un montón de partículas que tienen su propia dirección y chocan unas con otras. Entonces la reacción es completamente caótica. Uno no sabe, por la mañana puede llegar y decir buenos días, y ese buenos días generó un montón de reacciones en todas las personas y cada una salió disparada hacia un lado y luego rebotaron contra las paredes y se volvieron a encontrar de una manera diferente. Entonces el aula de clases es un universo caótico. Y también eso depende de las edades. Tú como docente, ¿con qué edades has trabajado? Yo he trabajado con chicos desde tercero de primaria, o sea, chicos como desde los 7 años hasta personas adultas de los 25, 30, 40 años. Yo he trabajado con un universo más bien amplio de estudiantes. Un rango de edades muy, muy amplio. ¿Qué nos podrías contar acerca, por ejemplo, de la experiencia de trabajar con niños? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se motiva? Porque pues desde ahí es donde empiezan como, sobre todo lo digo por los invitados anteriores que hemos tenido, y es como a esa edad empiezan a pensarse en que tienen un sueño por realizar, o quieren ser artistas o quieren estar en el medio musical. Tú desde la parte del docente, ¿cómo lo has vivido? Los niños alimentan sus propios sueños. Esa digamos, eso es una característica que ellos tienen. Ellos mismos construyen sus ideas con base en la experiencia, en lo que ven, en lo que sienten, en lo que interpretan, y a partir de ahí comienzan a construir su experiencia. Siempre como maestro traté de motivar a los chiquillos, si tenían algún talento, si tenían algún interés. Entonces decirles, hey, bueno, eso te interesa, ¿por qué te interesa? Creo que lo estás haciendo bien, mira que si de pronto lo haces de esta manera, de pronto puedes hacerlo mejor. En el aspecto musical, por ejemplo, también tuve estudiantes que tenían oído musical y que tenían el interés, y entonces me gustaba era contemplarlos y ver cómo era que hacían las cosas, porque la música siempre me ha llamado muchísimo la atención, y ese proceso que es un poco como que no se sabe de dónde viene bien ese talento musical, no, científicamente hablando no existe así como una certeza concreta de dónde viene el talento musical. Entonces siempre me ha causado muchísima curiosidad que haya personas que sean capaces de interpretar un instrumento y de escuchar una nota y decir, esto es un do, o esto es un do sostenido. Entonces los niños tienen esa plasticidad cerebral todavía que les permite aprender un montón de cosas, y cuando están interesados, pues siempre me gustó como tratar de motivarlos a que siguieran en el camino de buscar esa construcción alrededor de la música. Sí, es muy cierto lo que tú dices de que no se sabe a ciencia cierta, porque hay unos que ha sido porque tienen una tradición musical y en su casa sus padres o los abuelos son músicos o tienen que ver con diferentes artes, pero hay otros que sus papás son ingenieros, médicos, no sé, muy alejados de este entorno y son muy buenos músicos, que de hecho eso un poco choca con su familia cuando aparece un artista
en medio de una familia que no tiene esa tradición. Sí, claro, y eso siempre viene como a romper esa tradición familiar y digamos que la música también se convierte ahí entonces como en un refugio también que permite la expresión de lo individual, de yo no soy mi familia, yo pertenezco a mi familia, pero yo no soy mi familia, sino yo soy yo y la música permite como ese afianzamiento oye, yo estoy buscando mi propia identidad, yo me reconozco a través de estas cosas que yo escucho, a través de esta música que yo hago. Entonces creo que, digamos, eso permite también como la posibilidad de que uno observe el mundo desde una perspectiva diferente, porque los músicos ven el mundo, no ven el mundo igual que todo el mundo, los músicos ven el mundo desde una perspectiva muy diferente a la que nosotros los que no entendemos de música la vemos. Claro. Tú que has estado desde las academias, desde el colegio, ¿qué responsabilidad tiene la institución en el área del apoyo cultural? Porque en el caso particular yo veo que no es una prioridad, es como la música viene siendo la materia de añadidura, o danzas es la materia de añadidura. ¿Qué crees tú que los colegios y sobre todo, bueno, en Colombia, Latinoamérica como tal, qué responsabilidad tienen en ofrecerlo? Pues es que la responsabilidad es muy alta. La cuestión tiene que ver es mucho con cómo está construido el sistema educativo. Entonces los sistemas educativos que nosotros tenemos no han cambiado mucho en los últimos, no sé, 100 años, 150 años. Porque lo que se privilegia es el conocimiento académico. Siempre se ha privilegiado el conocimiento académico y se privilegian ciertos conocimientos sobre otros. O sea, a ti te dicen, por ejemplo, que las matemáticas es más importante que las ciencias sociales. Me lo han repetido toda la vida y yo soy, pues, maestro de sociales. Pero esto deriva de ese sistema educativo industrial en el que nosotros estamos inmersos, en donde es muchísimo más importante que la persona tenga ciertos tipos de conocimientos técnicos, por llamarlo de alguna manera, y donde la experiencia cultural y la experiencia artística es mínima porque no hay espacio. O sea, si se le abre más espacio a la experiencia artística, entonces el chico no va a recibir las matemáticas suficientes. Y es una cuestión en donde la familia juega un papel importante, más que el colegio, es la propia familia, porque vaya usted, dígale a unos padres de familia, su hijo solo va a recibir 1 hora de matemáticas, pero va a recibir 8 horas semanales de artes distribuidas en danza, música, teatro y otras artes. Entonces, los padres de familia van a decir, no, es que yo no estoy pagando un colegio para que le enseñen a hacer payasadas o alguna cosa así, sino pues para que se forme y sea profesional y sea alguien en la vida. Esa frase de sea alguien en la vida ha perseguido a todas las personas, muchísimo. O sea, uno es alguien en la vida si uno es un ingeniero, o si uno es un médico, o si uno es un abogado, ¿sí? Es decir, si uno puede utilizar el conocimiento que se ha logrado para monetizarlo. Pero en el tema de las artes, en donde, digamos, existe la posibilidad también de monetizar, pero donde se involucra también un proceso creativo, donde se involucra la sensibilidad, donde se involucran otras cosas, digamos que eso no se ha privilegiado mucho por la característica, digamos, capitalista e industrial que tiene la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Tú creerías que el sistema educativo está obsoleto un poco? Pues sí, lo discutí con estudiantes, con compañeros, y sí tengo la firme idea de que el sistema sí está obsoleto, porque las necesidades que tienen los chicos ahora y las necesidades que tiene incluso la misma sociedad ahorita son muy diferentes. Entonces, sí se necesita una reformulación de las políticas, se necesita una reformulación de la idea de educación, se necesita una reformulación del proyecto nacional relacionado con esas características y esas necesidades, porque además de todo, las necesidades que tiene un chico, y si lo pensamos únicamente desde el ámbito artístico, las necesidades que tiene un chico que vive en el centro del país son muy diferentes, es muy diferente a las necesidades que podría tener una persona que vive en el Chocó, o que vive en la costa, o que vive en la Amazonía. Incluso las necesidades artísticas, y hablándolo en términos culturales,
son muy diferentes, ¿sí? Por cuestión de legado, por cuestión de patrimonio, por cuestión de interés, por cuestión de posibilidades, son muy diferentes. Entonces, todo el sistema educativo está pensado es para que las personas sean iguales, pero no se considera la diferencia, se considera la igualdad como una virtud cuando en realidad todos somos diferentes y las necesidades y las posibilidades son diferentes también. Claro, estando en otros territorios, pues también su conservación de sus tradiciones, que después, si todo es manejado como en el centro, entonces, me refiero al centro del país, es como solo se habla de las cosas del centro y cuando se trae referencia a otras culturas, hay como un choque, ¿no? También pasa también en la música. Lo hablábamos que desde la academia musical, entonces hay que permanecer como estáticos en que la música clásica es así, si hace otra fusión ya no es purista, y bueno. Sí, claro, digamos, en ese aspecto, por ejemplo, lo que tú nombras alrededor del centro, cuando el centro dicta las cosas, pues se desconocen un montón de realidades que existen. Y además de todo, esas realidades que se desconocen cuando se descubren no pasan a volverse algo cotidiano, sino que son consideradas cosas exóticas. Y en la medida en la que son exóticas, tampoco se da la posibilidad para que se reproduzcan, para que se integren con el todo, para que sean acogidas y conocidas por todo el mundo, sino que siguen siendo algo como un show, en vez de convertirse en algo que sea en lo que las personas se puedan ver reflejadas, en que ayuden a construir identidad, que ayuden a formar una idea de lo nacional o de una idea de lo que significa pertenecer a un país o a una región, sino no, es una cuestión exótica y los lineamientos siguen siendo muy limitados. Entonces, digamos, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el vallenato se interpreta como algo que tiene que ver con la identidad nacional. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en la marimba o pensamos en que tiene que ver con la identidad nacional también, eso pasa a ser como exótico. Entonces no vas a encontrar muchos lugares en donde se pueda aprender eso, y si se encuentra, va a ser bajo unas condiciones muy limitadas porque no existen muchos profesionales que sean capaces de replicar ese conocimiento y de llevarlo a la comunidad en general. Y es algo extraño porque afuera es muy apreciado todo esto, porque en Europa o en otros lugares a veces esto que aquí llamamos exótico o extraño, afuera logra llamar mucho la atención para los otros artistas y también para la gente en general. Pues tenemos la cuestión de que siempre la validación de lo que nosotros tenemos aquí a nivel nacional depende de la validación que hay en el extranjero. Entonces no se reconoce lo propio, sino que se reconoce únicamente lo propio cuando es validado por alguien que está afuera. Pues esa es una paradoja muy particular y digamos que es muy latinoamericana, pero sobre todo es muy colombiana. La cuestión de que a mí me gusta, si le gusta el español, si le gusta el alemán, si le gusta el francés, pero si le gusta allí al boyacense, o si le gusta al santandereano, o si le gusta al pastuso, no. No, ahí sí ya no nos interesa. No nos interesa. César, hablemos un poquito acerca de lo que haces actualmente en Casa de la Cultura, porque ese proyecto Casa de la Cultura es muy importante, sobre todo pues para los municipios, porque tengo entendido que en las ciudades grandes o intermedias no está este proyecto como tal, pero ha sido algo muy llamativo y que también ha sido como de inspiración para muchos jóvenes tomar la decisión de estar en el arte, de estar en la música. Pues la Casa de la Cultura es eso, la posibilidad de vincularse con la cultura en diferentes niveles a partir de los procesos de formación, a partir de los servicios que hay en la Casa de la Cultura. Y entonces se convierte como en la oportunidad que no existe en ninguna otra parte. Entonces, digamos, hablamos de la música en los colegios primero, y la música en los colegios primeros en algunos casos es obligatoria para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que aprender música aunque no le guste. En Casa de la Cultura no pasa eso. En Casa de la Cultura tú llegas a aprender lo que a ti te interesa que esté relacionado con el arte. Entonces ahí tenemos, hablando del proyecto Casa de la Cultura de La Calera,
ahí hay un semillero bastante fuerte en lo que tiene que ver con música. Hay personas, desde que la banda fue creada, hay personas que han forjado su camino académico y su camino profesional a partir de esa experiencia en la banda. Conozco muchas personas que son profesionales en este momento, contemporáneos míos, que forjaron su camino a partir de haberse vinculado y haber aprendido sobre la música, haber aprendido el dominio de un instrumento y lo llevaron a otros niveles, ¿sí? A nivel, no solo al nivel de la enseñanza, sino a niveles de tener de pronto sus propias agrupaciones, de producir sus propios demos, de formar sus propias bandas. Entonces la Casa de la Cultura en cuanto a proyecto cultural le permite a personas acercarse a construir una experiencia que de otra manera no podría tener, porque tendría que pagar por esa experiencia y no todo el mundo está en posibilidad. Sí, no tienen los recursos para acercarse de esta manera a todo lo que ofrece Casa de la Cultura, que no solamente es música, sino también desde el teatro, explorar otras cosas que no las pudieron ver a veces ni siquiera en el colegio. Hay muchos colegios que no tienen estas asignaturas. Desde tu labor, ¿cómo apoyas a este semillero? ¿Cómo están los proyectos? Explícanos un poquito acerca de eso. Bien, entonces, mi labor, una de los componentes de mi labor tiene que ver, por un lado, con formular proyectos. Entonces, con formular proyectos transversales, con buscar espacios para la circulación de los artistas, con permitirle a los artistas que se presenten en diferentes tarimas, buscarles la posibilidad de que puedan mostrar su conocimiento, mostrar sus destrezas y sus talentos en diferentes escenarios. Pueden ser locales, pueden ser departamentales, nacionales, ¿sí? Entonces, esa es una de los aspectos. Otro de los aspectos es escribir los proyectos o formular ideas para que el conocimiento no se quede únicamente en uno, sino que podamos utilizar ese conocimiento artístico que las personas han ido construyendo para desarrollar una programación que le llegue en retorno a la población en general. Entonces ahí tenemos también la posibilidad de construir cosas conjuntas para mostrarle a las personas del pueblo, digamos, ese aspecto cultural que de momento resulta un poco encerrado ahí en la Casa de la Cultura, pero que en determinados momentos comienza a salir para ser visto. Y digamos que eso se apoya un poco también en la búsqueda de convocatorias y de proyectos de estímulos que sirvan para generar recursos y para darle al artista la posibilidad de que tenga un ingreso y muestre su proyecto cultural en diferentes estamentos que pueden ser nacionales o departamentales o municipales. Ahí has llegado al tema crucial de Sueños Sonoros, y es la parte de cómo vivir de un proyecto musical, de un proyecto artístico a nivel económico, que es algo que no tampoco lo enseñan en la academia. No tenemos un área de finanzas o que nos enseñen a llegar a ese punto, y sobre todo volvemos a lo mismo que en Latinoamérica no hay apoyo para estas áreas. Sí, no, pues es que existe la cuestión de se hace por amor al arte, ¿no? Entonces, claro que se hace por amor al arte, pues porque los artistas, a diferencia de otras profesiones, pueden llegar a amar muchísimo lo que hacen, porque realmente lo producen a través del esfuerzo, de la inspiración, de la disciplina diaria que tienen, que los artistas son personas muy disciplinadas, contrario a lo que se puede pensar. Digamos que desde el ámbito de lo económico, pues bueno, está la cuestión de la búsqueda de estímulos. A nivel nacional existe el programa de estímulos nacionales que se abre a través del Ministerio de Cultura, donde hay diferentes categorías y se puede participar. A nivel departamental también el IDECUT lanza una propuesta de estímulos que se llama Corazón Arte, que también tiene varias líneas para la presentación de los artistas. A nivel municipal también existe un programa de estímulos, pero digamos eso es solo por ese lado. Lo que tiene que ver con vivir de la música puede pasar fácilmente por la docencia, puede pasar por la producción. Digamos que habría que especializarse un poco, pero la producción musical es algo de lo que no se habla, por ejemplo, en la academia. Sí, uno cuando es músico no se le dice, no, usted puede ser un productor musical porque usted ha desarrollado todo un set de habilidades
que le permiten escuchar a otros artistas y decir, hey, esto puede funcionar de esta manera, podemos crearlo, ¿sí? Podemos combinarlo, podemos hacer cosas, necesita este equipamiento y demás, pero digamos eso se menciona muy poco. Entonces digamos que la producción musical es bien importante. Otro aspecto en el que se podría llegar a adquirir, digamos, una capacidad monetaria, tiene que ver con la ingeniería de sonido, que también requiere una especialización, pero digamos que el músico ya viene también con un set de habilidades ahí. Ha desarrollado oído, ha desarrollado conocimiento, ha escuchado diferentes tipos de instrumentos con diferentes características. Entonces, digamos que implicaría más una cuestión como de acercarse nuevamente a la academia para aprender lo que le haga falta y vincularse en ese sentido. Entonces, digamos que las posibilidades son varias. Obviamente, como intérprete, aunque el camino del intérprete es muchísimo más espinoso, porque en el mundo en el que nosotros vivimos, la propuesta tiene que ser o novedosísima, muy novedosa, pero que no vaya a estar adelantada a su tiempo, porque si está adelantada a su tiempo, entonces nadie lo va a escuchar, o que se pliegue completamente a lo que está de moda en el momento. Entonces ahí digamos que el balance puede ser difícil, y además de todo se requiere de algo que tampoco lo enseñan en la academia, que es agenciarse capital social. Es decir, estar en la capacidad de conocer personas en lugares clave, donde uno pueda decir, bueno, tengo este contacto y este contacto me ayudó a conseguir un estudio de grabación durante 2 horas, entonces en esas 2 horas voy a tratar de grabarme un demo para darme a conocer, por ejemplo. Cada vez se hace un poco menos necesario porque, tal como lo tienen ustedes aquí de ejemplo, de pronto uno puede adquirir un equipo que le permita hacer ciertas cosas, pero digamos que la grabación en un estudio pues facilita ciertas cosas también. Entonces, esos son algunos de los caminos mediante los cuales uno puede empezar a buscar su camino. Digamos que lo importante sería la persistencia. El perseverar en ese sueño de poder vivir de su arte. Me gustaría que nos explicaras un poquito más qué requisitos hay que cumplir para aplicar a esos estímulos. Ok, pues es que depende muchísimo de la categoría o de la línea que se escoja, ¿sí? Entonces, en los estímulos nacionales, por ejemplo, en los que emite el Ministerio de Cultura, para música existen varias líneas que son, que es artista, composición original, no estoy seguro si para edición musical también hay. Son como unos 6 o 7 estímulos que se dan a nivel nacional para los músicos. Y a nivel departamental, en Corazón Arte, creo que están dando como la posibilidad de inscribirse como en 3 líneas. Y con respecto a los requisitos, pues casi siempre los requisitos más generales son pues que sea nacional, que pertenezca, que si está en un grupo, que sea en una entidad sin ánimo de lucro, que esté legalmente constituida. En algunos casos se pide que la obra sea original y que no haya salido al público, por ejemplo. En otros casos se pide que ya se lleve un tiempo trabajando en la propuesta, es decir, que ya haya un material construido para el momento de presentarse. Depende mucho de la línea en la que se vaya a inscribir el artista. Depende mucho de los intereses de cada uno, y pues también de que haga una búsqueda juiciosa de estos estímulos. A veces uno no ni siquiera lo realiza, ni siquiera mira. Sí, no, a veces no hay, digamos, la posibilidad de tener el conocimiento. No hay la posibilidad de tener el conocimiento sobre esos estímulos, y a veces no existe de pronto el interés suficiente, porque se mira la convocatoria y se dice, no, pues yo le invierto recurso a esto y de pronto el retorno no es lo suficientemente bueno. Pero de todas formas, la convocatoria de estímulos es una posibilidad de darse a conocer también. César, a nivel personal, cuéntanos cuáles han sido los retos que tú has tenido durante toda tu carrera. Los retos, sí, como eso que uno dice, uy, ya quiero botar la toalla. No, pues digamos, si uno habla desde la docencia, cada día en la docencia es un reto, porque implica que tiene uno la responsabilidad de, digamos, de acompañar en el crecimiento intelectual a las personas, que digamos no pasa en otras áreas. Uno desde las ciencias sociales tiene el reto constante de interesar a las personas por la realidad, por el análisis del pasado, por la perspectiva hacia el futuro,
por la interpretación de los hechos, por la interrelación que hay entre los hechos con el contexto, son muchísimas cosas. Entonces, ese es un reto constante, todo el tiempo. Y claro, ha habido unos momentos de inflexión en donde uno dice, hey, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿En qué me metí? Sí, eso también lo piensa uno constantemente, ¿no? Dice uno, bueno, claro, por supuesto que uno está aquí porque tiene vocación, porque a uno le interesa, porque a uno le gusta, porque tiene un montón de satisfacciones, pero también hay momentos en donde sobre todo la relación social implica que uno encuentre límites a lo que quiere hacer. Entonces, digamos que si hablamos de los retos, uno de los retos, digamos que podría haber sido esa dificultad de comunicación que se va generando a través de que pasa el tiempo. Ese es uno de los más grandes, porque encuentra uno con personas con las que puede uno conectar, pero a medida que va pasando el tiempo y que uno se va haciendo más viejo, la distancia generacional es más grande y entonces es más difícil conectar con ciertas cosas. Claro. Cuéntanos también la otra cara de la moneda, que es esos momentos de satisfacción que tú dices, valió la pena. Pues siempre ha existido la posibilidad de crear proyectos, de crear grupos, de construir grupos en donde uno tiene intereses en común y existe la posibilidad de sacar un proyecto en común adelante. Entonces sí ha habido unos momentos en donde con diferentes grupos hemos logrado sacar adelante muestras culturales, hemos sacado pequeños festivales de cortos de cine, hemos sacado adelante pequeñas muestras de arte relacionado con la filosofía, de interpretación del cine, cosas así que están muy relacionadas con el arte y al mismo tiempo con las ciencias sociales. Nunca he separado esas grandes concepciones artísticas que son el arte, la música y el cine de mi quehacer como docente y como jefe de la cultura ahorita. Me parece que son elementos que son clave para la comprensión del mundo en el que nosotros vivimos y que además de todo nutren de una manera notable la experiencia del ser humano. Entonces, digamos que la otra cara de la moneda sería que he conseguido también unos proyectos exitosos en lo que tiene que ver con la expresión de los chicos alrededor del tema del pensamiento humano y mediado por el tema de las artes. Qué chévere todo eso que nos cuentas. César, danos unos tips de cómo no rendirse en el camino, sobre todo para los más chiquitos. Claro que nos va a servir a todos, pero de cómo perseverar, de cómo no desfallecer en este camino. Creo que la cuestión es que uno debe combinar la fidelidad que uno le tiene al sueño, a ese propósito, con la flexibilidad que uno debe tener para adaptarse a los cambios que tiene la vida. Entonces uno de los tips es ese: sé un poco flexible también. Debes saber el momento en el que debes doblegarte un poco y debes saber el momento también en el que tienes que mantenerte firme, aunque todo alrededor parezca indicar que no deberías mantenerte firme. ¿Sí? Digamos que eso tiene que ver un poco con la experiencia de vida y con lo que uno quiere lograr. Si uno quiere lograr algo, pues hay que mantenerse firme, porque si no, si se rinde uno a la primera o si ya llegando, entonces hay alguien que le dice a uno, eso no es para usted y usted se lo cree, entonces digamos que va de pronto a perder la oportunidad de construir algo que usted siempre ha querido construir. Entonces uno de los tips es ese. El segundo, indudablemente, es construya capital social. Las relaciones sociales son muy importantes, muy importantes. El artista no puede crecer solo, de pronto se puede hacer solo, pero no puede crecer solo. Tú puedes tener oído absoluto y ser, digamos, un maestro en lo que tiene que ver con descifrar partituras, pero si tú no conoces otras personas a quienes impactar con ese conocimiento, entonces no vas a lograr hacer lo que quieres hacer. Entonces el capital social es supremamente importante. Cultiva las relaciones, escucha a las otras personas, vincúlate con grupos, conoce otras perspectivas, ábrete un poco de mente y no te cierres únicamente a lo que tú quieres o lo que te gusta, porque tal vez en lo que no te gusta existe una posibilidad. Pues César, muchísimas gracias por esos tips. Creo que son muy, muy acertados. Creo que nos van a servir a todos. Y pues vamos cerrando. Por último, como siempre, les pedimos a todos nuestros invitados que nos recomienden de su playlist 2 canciones así favoritas. Bueno, les agradezco muchísimo por la invitación. Realmente espero haber contribuido de alguna manera a
al propósito que ustedes tienen con este podcast. Y diría que podría ser las 1280 almas, que me gusta muchísimo. De pronto Sangre Rebelde de las 1280 almas, que es una de las que me gusta. Y mi banda favorita, Led Zeppelin, Rock and Roll de Led Zeppelin. Wow, genial esas recomendaciones. Pues de verdad, César, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que esto sea de mucho provecho, y pues como siempre no olviden subirle el volumen a sus sueños. Feliz tarde.